De todos los 50 estados de Estados Unidos, Hawái es sin duda el más singular. Es el único estado que se encuentra geográficamente fuera del continente norteamericano. Es el estado más reciente de Estados Unidos, ya que fue admitido en la Unión en agosto de 1959. Es, con diferencia, el estado con mayor diversidad étnica y el único en el que los asiático-americanos constituyen el grupo étnico más numeroso. Es el estado más caro para vivir en el país y, lo que es más importante, es el único estado que se compone de un archipiélago formado enteramente por islas. Y debido a eso, como era de esperar, el transporte en Hawái funciona de forma muy diferente a como lo hace en otros estados, porque la población está dividida en todas estas islas diferentes. El archipiélago hawaiano está formado por 137 islas diferentes, pero en realidad solo hay 4 de ellas que tienen un número significativo de personas. Oahu, la isla más densamente poblada, que alberga Honolulu y Pearl Harbor, tiene alrededor de 1 millón de personas que viven en ella, lo que por sí solo representa aproximadamente 2/3 de la población total del estado de Hawái. La Isla Grande tiene otras 200,000 personas, Maui otras 164,000 más y Kauai cerca de 73, lo que representa las 4 islas principales y más pobladas del estado, mientras que las islas de Molokai y Lanai tienen un número significativamente menor de personas y las otras islas tienen poblaciones insignificantes o inexistentes, y las distancias entre todas estas islas son más grandes de lo que cabría esperar. La distancia entre Oahu y Kauai es de aproximadamente 100 millas, y la distancia de Oahu a la Isla Grande es de cerca de 150 millas, aproximadamente la misma distancia que entre la ciudad de Nueva York y Baltimore. Y debido a las distancias que hay entre todas estas islas y centros de población, la única forma de viajar entre ellas es volando o tomando un barco. Pero podría sorprenderte saber que a partir de 2024 no hay un solo servicio de ferry o una opción de transporte marítimo de pasajeros programado regularmente entre ninguna de las 4 islas principales de Hawái. De hecho, el único servicio de ferry programado regularmente en Hawái hoy en día solo opera entre las islas relativamente cercanas de Maui y Lanai, y eso es todo. En cambio, si alguna vez quieres viajar entre cualquiera de las otras islas del archipiélago hawaiano, tu única opción realista es volar entre ellas, y por eso prácticamente todos los viajes entre las islas principales de Hawái están dominados por vuelos de muy corta distancia, operados por aerolíneas, como Hawaiian Airlines. Y esta situación parece bastante desconcertante a primera vista porque los transbordadores y el transporte marítimo son una forma de transporte muy común y popular en otras partes del mundo con archipiélagos, incluyendo en muchas áreas que tienen bases de población significativamente más pequeñas que Hawái. Por ejemplo, en el Egeo, donde hay docenas y docenas de grandes transbordadores que dan servicio a docenas de islas y lugares en toda la región, incluyendo muchos transbordadores que dan servicio a islas muy pequeñas con poblaciones insignificantes, pero que tienen un gran interés turístico. A lo largo de 2023, Hawái recibió aproximadamente 1/3 de los turistas que recibió Grecia, pero su gasto fue más o menos equivalente, ya que los turistas en Hawái gastaron casi $21,000 millones en el estado a lo largo de 2023, y los de Grecia gastaron cerca de $23,000 millones durante el mismo periodo de tiempo, lo que implica que un servicio de ferry a través de las islas de Hawái podría o debería ser al menos algo comparable al muy robusto sistema de transbordadores griegos. Más cerca de casa, en América del Norte,
Hay 3 ejemplos notables de servicios de ferry que hacen que la falta de servicios de ferry en Hawái parezca aún más desconcertante. La isla de Terranova, en Canadá, tiene una pequeña población de solo unas 478,000 personas, menos de la mitad de la población de Oahu en Hawái. Y también está ubicada a unas 100 millas de distancia del continente canadiense en Nueva Escocia, una distancia similar a la que hay entre las islas de Oahu y Maui o Oahu y Kauai. Y sin embargo, hay 2 líneas de ferry activas que van desde la isla a Nueva Escocia, un ferry más corto desde Port aux Basques que tarda unas 7 horas en completarse y un ferry más largo desde Argentia que tarda unas 16 horas en completarse. Los tiempos de viaje serían comparables a los de los transbordadores entre las islas de Hawái. El estado de Washington también opera un sistema de transbordadores a través de sus comunidades insulares en todo el estrecho de Puget. Y quizás lo más notable es que Alaska opera un complejo sistema de transbordadores a través de enormes distancias que unen varias comunidades pequeñas entre sí, desde Bellingham, Washington, a lo largo de todo el Panhandle de Alaska y las Islas Aleutianas. Un sistema de transbordadores que es notable en el contexto de Hawái porque las distancias involucradas son sustancialmente más largas y la base de población de Alaska es solo aproximadamente la mitad de la de Hawái. Entonces, ¿por qué Hawái no tiene esencialmente ningún servicio de ferry en absoluto en comparación con todos estos otros ejemplos? ¿Y por qué para viajar entre las islas de Hawái casi siempre tienes que volar en lugar de tomar un barco? En primer lugar, es importante señalar que Hawái ha tenido servicios de ferry a gran escala entre sus islas principales en el pasado, pero todos han fracasado por una compleja lista de razones que en gran medida tienen que ver con la naturaleza de la geografía y los patrones de población únicos de Hawái. El intento más serio de establecer un servicio de ferry confiable que conectara las principales islas de Hawái se llamó el Hawaii Super Ferry a lo largo de la década de 2000 y fue un fiasco de un infierno. La planificación del Superferry comenzó en 2001 por una compañía privada que buscaba ofrecer una forma alternativa a las aerolíneas para viajar entre las islas hawaianas que fuera rápida, barata y, lo más importante, que permitiera a las personas transportar fácilmente sus propios vehículos personales y pertenencias entre las islas también. En ese momento, parecía un mercado prácticamente sin explotar, impulsado por las estadísticas de la compañía Hawaii Super Ferry de que en 2001 los propios residentes de Hawái, excluyendo a los turistas, tomaron alrededor de 4 millones de vuelos entre las islas a lo largo del año, lo que implicaba que la demanda paralela de un ferry estaba allí y no estaba siendo atendida actualmente. Para 2004, la compañía firmó un contrato con un astillero en Alabama para construir los 2 primeros de sus transbordadores hawaianos por una suma total de $178 millones, o 89 millones de dólares cada uno, lo que inflado a 2024 fue de unos 332 millones de dólares por los dos, unos años más tarde. Para 2007, el Hawaii Super Ferry finalmente estaba listo para comenzar a lanzar su plan maestro que preveía un servicio de ferry programado regularmente entre las 4 islas más pobladas de Hawái. Pero la compañía casi de inmediato comenzó a encontrar dificultades significativas. En primer lugar, hubo numerosas preocupaciones y riesgos ambientales planteados en la corte con respecto al ferry. Muchas de las rutas del ferry entre las islas se cruzaban con rutas bien establecidas y mapeadas de caminos de migración de ballenas jorobadas, lo que generó preocupaciones de que los enormes tamaños del ferry podrían impactar y matar ballenas y causar otra destrucción ambiental
para el ecosistema de vida marina único de Hawái. Y lo que es más apremiante, existía la preocupación de que los transbordadores pudieran propagar especies invasoras a través del resto de Hawái también. Como una serie de islas geográficamente aisladas, muy alejadas del resto del mundo, el ecosistema de Hawái es singularmente delicado y frágil, y el estado es, con mucho, el más serio del país en lo que respecta a las especies invasoras. La Isla Grande ya ha visto varias especies invasoras notables, como las hormigas de fuego, las ranas coquí y las plantas de Ulix, establecer una base lo suficientemente fuerte allí como para que erradicarlas se haya vuelto efectivamente imposible, dejando al gobierno del estado de Hawái con el ingrato objetivo de evitar su propagación al resto de las islas, tanto como sea posible, y contenerlas en la Isla Grande tanto como puedan. El mayor temor era que los transbordadores que cargaban los vehículos personales de las personas pudieran transportar accidentalmente este tipo de especies invasoras entre las islas mucho más fácilmente de lo que las personas que vuelan entre ellas en aviones podrían hacerlo. Tampoco ayudó que para cuando el ferry finalmente comenzó su operación entre Oahu y Maui en 2007, todavía no habían completado una declaración de impacto ambiental que era requerida por la ley del estado de Hawái. La Corte Suprema de Hawái finalmente dictaminó que el superferry podía continuar su operación mientras se preparaba la declaración de impacto ambiental. Pero eso hizo poco para detener el torrente de demandas ambientales que se estaban presentando contra la compañía, lo que aumentó constantemente los costos de litigio de la compañía y les hizo cada vez más difícil mantenerse financieramente a flote. Y si todo eso no fuera suficiente, la idea del superferry estaba encontrando muchos otros obstáculos también. Como resultado, otro problema importante para los transbordadores en Hawái fue el hecho de que las aguas alrededor de las islas son notoriamente agitadas, especialmente en comparación con las aguas donde operan esos otros transbordadores que mencioné anteriormente, en Alaska y el estado de Washington. Estos transbordadores operan cerca de sus respectivas plataformas continentales costeras, donde las aguas son relativamente poco profundas y más tranquilas. Pero Hawái realmente no tiene una plataforma continental de la misma manera, porque las islas hawaianas son todas de origen volcánico y son básicamente solo las puntas de las montañas submarinas que se elevan millas desde el fondo del mar para penetrar justo por encima de la superficie del océano. Como resultado, las profundidades de las aguas entre las islas hawaianas son a menudo muy altas, como en el canal entre Maui y la Isla Grande, que tiene más de 6.000 pies de profundidad, significativamente más profundo que la profundidad promedio vista incluso en el mar Mediterráneo. El nombre de este canal estrecho y profundo en el idioma hawaiano es el Canal de Alanuihaha, que se traduce aproximadamente al inglés como el Canal de las grandes olas que chocan, lo que debería darte una idea de lo agitadas que pueden llegar a ser las aguas aquí a medida que las corrientes suben a través del profundo abismo entre Maui y la Isla Grande. Las profundidades que se ven entre los canales de las otras islas son similarmente profundas y las aguas en el medio son similarmente agitadas también, lo que significa que los pasajes de ferry entre las islas hawaianas se realizan de manera efectiva sobre mar abierto, lo que significa que los transbordadores involucrados en los pasajes deben ser aptos para el océano, lo que requiere que sean buques más grandes, más resistentes y más caros de lo que se vería en Alaska o en el estado de Washington. Y debido a las distancias entre las islas principales, que cubren 100 millas náuticas o más,
Los viajes en el superferry entre las islas durarían de 6 a 8 horas, o en algunos casos, incluso más, a través de aguas que a menudo eran muy agitadas, lo que significa que el mareo era una dolencia común entre los pasajeros que viajaban a bordo. Si eras un residente de Hawái y querías viajar de una isla a otra, podías optar por tomar el ferry, lo que podría llevarte hasta 8 horas en completarse. Podría resultar en que te marearas gravemente en el camino y como te tomaría otras 8 horas más o menos para regresar a tu isla de origen, realmente no podías hacer un viaje de un día en el viaje en ferry. Así que una vez que llegabas a la otra isla, tenías que competir con todos los turistas por un hotel para pasar la noche, lo que se suma a los costos y la practicidad del viaje en ferry aún más. Cuando tienes todo eso en cuenta y luego consideras que un vuelo de ida y vuelta entre las islas a menudo cuesta solo un poco más de $100 y tarda menos de 1 hora en cada sentido, el precio de volar entre las islas es a menudo más barato, más rápido y menos probable que te enferme, lo que para la mayoría de las personas todavía hacía que volar entre las islas fuera la opción más obvia para elegir en lugar de tomar el ferry. También simplemente no hay una gran demanda acumulada de residentes en las islas hawaianas para viajar realmente entre las islas con tanta frecuencia. Oahu, como centro económico y de población de las islas, es el hogar de la mayoría de los eventos importantes del estado, como conciertos y la mayoría de los buenos hospitales y atención médica del estado, lo que significa que, en su mayor parte, los residentes en las otras islas principales generalmente solo van a Oahu, como mucho, un par de veces al año, para eventos especiales o para atención médica, y para esos fines es más probable que vuelen que tomen el ferry. Como resultado, muchos residentes de Hawái percibieron que las personas con más probabilidades de utilizar el servicio de ferry entre las islas serían turistas en lugar de lugareños. Turistas que traerían sus autos de alquiler con ellos desde Oahu y atascarían la infraestructura y las carreteras más limitadas en las islas principales menos desarrolladas, lo que provocó que muchos de los residentes de las islas de Kauai, Maui y la Isla Grande temieran que el servicio de ferry contribuiría a un mayor turismo excesivo de sus islas y provocó una gran oposición contra todo el concepto. Al final, el Hawaii Super Ferry, originalmente planeado para establecer un servicio de ferry regular y confiable entre las 4 islas principales de Hawái, solo logró establecer un servicio entre Oahu y Maui debido a todas estas dificultades que se acumulaban. Y debido a todos esos problemas, junto con el posible cabildeo de Hawaiian Airlines y las compañías de alquiler de autos que probablemente estaban preocupadas por perder la cuota de mercado en la isla a favor del Super Ferry, todo el proyecto ni siquiera sobreviviría por más de un par de años. En 2009, menos de 2 años después de que comenzaran su servicio en 2007, la Corte Suprema de Hawái dictaminó que su concesión anterior al Super Ferry para continuar sin que se hubiera completado la declaración de impacto ambiental había sido inconstitucional, y el servicio de ferry se detuvo de inmediato. Hasta ese momento, el Super Ferry solo había logrado transportar alrededor de 250,000 pasajeros entre las islas que atendía durante los 11 meses en que los tribunales le permitieron operar, lo que estaba muy por debajo de los costos de equilibrio del ferry y muy por debajo del volumen de pasajeros que volaban entre las islas en las aerolíneas. Como referencia, los transportistas aéreos entre Honolulu y Kahului, la ciudad más grande de la isla de Maui, vuelan alrededor de 4,890 asientos, entre ellos en cada sentido por día. Mientras que un estudio de viabilidad de ferry de 2017, realizado por el gobierno del estado de Hawái, concluyó que incluso en un escenario optimista, un ferry
solo sería capaz de transportar el 11% de ese mismo número de asientos a lo largo de la misma ruta. Poco después de que los tribunales ordenaran al Superferry que detuviera sus operaciones, las preocupaciones ambientales en 2009, el final para el Superferry estaba a la vista y la compañía suspendió de inmediato todos sus servicios y despidió a todos sus empleados en cuestión de meses. La compañía se declararía en bancarrota y abandonaría los 2 transbordadores que había adquirido. Finalmente, ambos transbordadores de la compañía serían adquiridos por la Marina de los Estados Unidos en una venta urgente por solo $35 millones, una pequeña fracción de su precio original de $180 millones que la compañía había pagado por ellos. El debacle y el fracaso catastrófico del Hawaii Superferry, que costó cientos de millones de dólares que básicamente se quemaron, ha asegurado esencialmente que nadie más intentará establecer otro servicio de ferry en Hawái durante al menos otra o 2 generaciones. Y además de las limitaciones geográficas y económicas que se interponen en el camino de otro intento de servicio de ferry hawaiano, también hay un obstáculo legal significativo que se interpone en el camino. Uno de los conjuntos de leyes más extraños que todavía existen en los libros en los Estados Unidos son la Ley de Servicios de Buques de Pasajeros de 1886 y la Ley Jones de 1920. Que básicamente estipulan que los buques que operan dentro de las aguas de EEUU, que transportan pasajeros o carga, como los transbordadores que transportan personas y vehículos, deben haber sido construidos dentro de los Estados Unidos y también ser tripulados por una tripulación totalmente estadounidense. Estas leyes han establecido esencialmente una especie de esquema de proteccionismo marítimo dentro de los Estados Unidos durante más de un siglo, lo que obliga a las compañías de transbordadores y logística estadounidenses a comprar sus barcos solo en astilleros estadounidenses, que han sido mimados y no competitivos a nivel mundial durante más de un siglo como resultado, ya que tienen una base de clientes cautiva, lo que significa que los precios son siempre artificialmente más altos. El Hawaii Superferry compró sus transbordadores en 2004 a un astillero de Alabama por $89 millones cada uno, o $166 millones cada uno en 2024, ajustado a la inflación. En 2019, la misma compañía que construyó esos Superferry de Hawái anunció que estaba construyendo otro ferry aún más grande, con el doble de capacidad de pasajeros y vehículos en uno de sus astilleros no estadounidenses por solo $116 millones en 2024, ajustado a la inflación. Decenas de millones de dólares menos por un ferry con el doble de capacidad. Esto significa que establecer servicios de ferry en cualquier lugar de Estados Unidos, y especialmente en Hawái, donde los requisitos adicionales para los transbordadores aptos para el océano abierto son geográficamente más costosos que en otros lugares, es legal y artificialmente más caro que en otros países también. Ese estudio de viabilidad de ferry de 2017, encargado por el gobierno del estado de Hawái, que mencioné anteriormente, concluyó en última instancia que si bien establecer un servicio de ferry en Hawái todavía es técnicamente posible hoy en día, no es realmente económicamente factible por una gran variedad de razones. Las encuestas a los residentes de Hawái, como parte de ese estudio, mostraron expectativas de un servicio de ferry que realmente no coinciden con las tecnologías actuales o las realidades económicas. Generalmente esperaban que un servicio de ferry entre Honolulu en la isla de Oahu y Hilo en la isla Grande no debería tardar más de 3 horas en completarse para ser competitivo con simplemente volar.
Pero el estudio encontró que incluso un ferry que operara a una velocidad de 40 nudos por hora a lo largo de esa ruta, más rápido de lo recomendado para las condiciones oceánicas agitadas en el área, aún tardaría casi 7 horas en completarse, más del doble de lo que la mayoría de los residentes esperaban. El estudio concluyó en última instancia que los costos necesarios para mejorar los puertos de Hawái para acomodar las terminales de ferry de pasajeros, el costo necesario para establecer exámenes agrícolas entre las islas para evitar la propagación de especies invasoras y los costos que se requerirían para adquirir los propios transbordadores y mantener sus costos operativos durante años, no coinciden con la demanda limitada de los largos tiempos de viaje entre las islas que los transbordadores proporcionarían. Los transbordadores simplemente no serían competitivos contra los viajes aéreos existentes más rápidos y baratos entre las islas, y como resultado, el estudio concluyó que si un servicio de ferry iba a tener éxito en Hawái, tendría que ser al menos parcialmente subsidiado por el gobierno del estado solo para mantenerse a flote. Un servicio de ferry subsidiado en Hawái no sería sin precedentes. Sin embargo, el servicio de ferry del estado de Washington tiene ingresos que están subsidiados en aproximadamente un 25% por el gobierno del estado de Washington, mientras que hay suficiente demanda acumulada para los viajes cortos en ferry a través del estrecho de Puget para cubrir el 75% restante de los costos operativos del ferry. Este probablemente no sería el caso en Hawái. Sin embargo, donde la demanda de un servicio de ferry más caro y que requiere más tiempo sería menor. Por lo tanto, una mejor comparación sería con el servicio de ferry de la carretera marina de Alaska, que cubre distancias muy largas, apoya a poblaciones muy pequeñas y está fuertemente subsidiado por el gobierno del estado de Alaska. El servicio de ferry de Alaska cubre más de 500 millas de costa, incluyendo docenas de segmentos de ruta individuales, con muchos de ellos tomando 6 horas y 10 horas, e incluso una línea desde Bellingham, Washington, hasta Ketchikan, Alaska, que tarda la friolera de 38 horas en completarse y cuesta cientos de dólares para viajar. Sin embargo, el servicio de ferry de Alaska está altamente subsidiado por el gobierno del estado de Alaska en la friolera de casi el 69% de sus ingresos totales, mientras que las ventas de boletos reales solo representan alrededor del 31% de los ingresos del ferry. Este es el sistema que sería mucho más comparable a Hawái que el sistema de ferry del estado de Washington. Pero Alaska puede subsidiar fuertemente su servicio de ferry porque tiene algo que Hawái no tiene: una tonelada métrica de petróleo. A pesar de cómo parece a primera vista, Alaska es un estado mucho más rico y Hawái es un estado mucho más pobre. Alaska ha sido bendecida geológicamente con enormes recursos petroleros y el estado controla el cuarto campo petrolero más productivo de todo el país en Prudhoe Bay, en el extremo norte del estado. Como resultado, Alaska tiene una industria petrolera masiva que genera enormes ingresos para el gobierno del estado, hasta el punto en que un abrumador 85% del presupuesto del gobierno del estado de Alaska proviene simplemente de todos los ingresos petroleros del estado. Y todo ese dinero del petróleo en el estado permite a Alaska hacer varias cosas que serían imposibles en otros estados, como subsidiar fuertemente el sistema de transporte de ferry del estado, que de otro modo no sería rentable, para ayudar mejor a sus residentes, y otras cosas interesantes, como establecer un fondo petrolero que paga a cada uno de los residentes de Alaska un promedio de alrededor de $2
se hace $0 al año solo por existir allí, la única forma de ingreso básico que se ve actualmente en cualquier lugar de Estados Unidos. Además de no tener impuestos sobre la renta y tener la carga fiscal general más baja impuesta a los ciudadanos de cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos. Hawái, por otro lado, no es tan afortunado como Alaska. Hawái tiene efectivamente 0 recursos naturales y su gran distancia de cualquier mercado significativo hace que el costo de envío hacia y desde las islas a cualquier otro lugar sea prohibitivamente caro, lo que hace que cualquier base de fabricación potencial en Hawái sea naturalmente no competitiva desde el principio. Las únicas 2 industrias en las que la geografía de Hawái le permite sobresalir son el turismo y el ejército, debido al increíble valor estratégico que ofrece Pearl Harbor en la isla de Oahu, cerca del centro del Océano Pacífico. Pero para las personas que realmente trabajan en estas 2 industrias, los trabajos disponibles son generalmente mal pagados, por lo que el ingreso medio de Hawái es más bajo que el ingreso medio que se ve en New Hampshire. Y sin embargo, los precios de las viviendas en Hawái son casi el doble de caros que en New Hampshire de todos modos, a pesar de los ingresos más bajos. Hawái es un estado fantástico para las personas que se mudan a él, que ya son ricas y poseen más poder adquisitivo que los lugareños. Pero para aquellos que han crecido en Hawái sin dinero, encontrar oportunidades en la isla es muy difícil, por lo que muchos de ellos se van al continente. Y por eso también la carga fiscal general de Hawái ya se encuentra entre las más altas de todo el país. Sin recursos naturales o industrias fuera del turismo y el ejército, y con el ejército realmente solo interesado en la isla de Oahu y en ninguna de las otras, el resultado es que el gobierno del estado de Hawái tiene que financiarse principalmente a través de impuestos en lugar de los ingresos de los recursos naturales, como Alaska. Y si el gobierno del estado de Hawái quiere comenzar a subsidiar fuertemente un servicio de ferry prospectivo no rentable de la misma manera que lo hace Alaska, la única forma en que podría hacerlo sería aumentando los impuestos en el estado aún más de lo que ya están, lo que haría que la crisis del costo de vida en el estado, que ya es la peor de todo el país, sea aún peor de lo que ya es. Para todos los efectos, esa es la razón por la que un servicio de ferry entre las islas principales de Hawái no existe actualmente, y por la que no es probable que exista en el futuro tampoco, hasta que la tecnología de los buques de ferry y las reformas legales avancen lo suficiente como para transportar pasajeros entre 2 puntos mucho más rápido y por un costo mucho más bajo de lo que pueden hacerlo actualmente. La baja demanda del mercado para el uso de un ferry en Hawái y la probabilidad de que un servicio de ferry en Hawái tenga éxito es probable que sigan siendo muy bajas. Y después del desastre financiero masivo de la última vez que alguien intentó poner uno en marcha con el Hawaii Super Ferry en la década de 2000, es poco probable que alguien intente poner otro en marcha en Hawái en el futuro previsible. Y la única forma en que podrás viajar entre las islas en su mayor parte, a menos que quieras alquilar o traer tu propio barco, será volar entre ellas en su lugar. Ahora, Hawái es conocido por muchas cosas, además de su falta de buenas opciones de transporte marítimo, y su cultura gastronómica es sin duda una de las principales cosas. Desde poke bowls hasta spam musubi, pasando por camarones tempura y aún más.